¿Qué tal? Muy buenas noches. Acabamos de conocer los datos actualizados de contagios por coronavirus en las Islas Canarias. Acumula 557 positivos de COVID-19 y 16 fallecidos. 5 de esas personas han perdido la vida en las últimas 24 horas. Antonio Hernández. Sí, en las últimas 24 horas registramos 76 casos más en Canarias. Esta misma noche, la Consejería de Sanidad confirmaba esos 5 nuevos fallecimientos, aunque no ha precisado en qué islas han tenido lugar. La tasa de mortalidad en Canarias está en torno al 3%, por debajo del 7% nacional. Gracias, Antonio. Y la cifra en toda España supera los 33.000 positivos acumulados desde que comenzó la crisis. Una de las imágenes que ha impactado hoy es la localización de cadáveres en residencias de mayores en la península. Los localizaban los miembros de la UME. Miguel Vega. Sí, lo confirmaba el Ministerio de Defensa esta misma tarde cuando entraba en varias residencias de nuestro país y encontraba fallecidos mayores dentro de esas residencias. La Unidad Militar de Emergencia está trabajando en varias residencias desinfectándola. Margarita Robles, la ministra de Defensa, ha asegurado y ha anunciado esta misma noche que se va a investigar lo sucedido y se abrirán las diligencias que sean necesarias. Sepan que todo el peso de la ley va a caer respecto de aquellos que no cumplan con esa obligación, que es una obligación humana. En Canarias se han presentado más de 4.000 expedientes temporales de regulación de empleo, ERTEs que afectan a más de 20.000 trabajadores. Y serán los próximos días. Así lo ha anunciado el presidente de Canarias, Ángel Víctor Torres, a su consejo asesor cuando aumenten esos casos de ERTEs en toda Canarias. Al otro lado de Canarias, seguimos conociendo cómo viven esta situación los canarios que residen fuera de las islas. Hoy conocemos la historia, el nuevo día a día de Vanessa, veterinaria de Islandia, y Daniel, que trabaja de informático en Bérgamo, en Italia. Está muriendo bastante gente aquí en Bérgamo, y están apilando incluso los cadáveres en las iglesias porque no tienen sitio en los crematorios. Un juez de Las Palmas ha dictado este lunes 2 condenas de prisión por violar el confinamiento. En ambos casos desobedieron de forma reiterada la orden de permanecer en casa. Y esta vez el estado de alarma no nos deja ver la nieve en persona, pero lo podemos hacer a través de Televisión Canaria. Esta que ven es la estampa del Parque Nacional del Teide esta misma tarde, con la primera nevada de este 2020, que llega cuando ya estamos en primavera. Y en Gran Canaria el aguanieve dejó en la cumbre una estampa totalmente invernal, esta vez sin gente que la pueda disfrutar en vivo por el confinamiento. Pues vamos ya con la información que nos deja este nuevo día de estado de alarma en España. Empezamos. Este gráfico nos muestra la evolución de casos en Canarias. La cifra de contagios sigue creciendo. En 24 horas hemos sumado 76 positivos más. Sin embargo, el porcentaje de nuevos contagios va bajando ligeramente. Con respecto a ayer, la cifra de casos ha crecido un 16%, muy lejos del incremento del 30% del pasado viernes. Con esos 76 nuevos positivos, la cifra de casos acumulados en Canarias llega hasta 557. Y también aumentan los fallecidos. Hace poco más de una hora conocíamos a Antonio Hernández, que hoy han muerto 5 personas con coronavirus. Sí, lo que eleva a 16 la cifra de fallecidos en Canarias con el COVID-19. La Consejería de Sanidad no ha precisado en qué islas han tenido lugar estas muertes. Esos detalles, junto con la cifra actualizada de casos positivos por cada isla, los conoceremos mañana. Como dices, Canarias suma ya 557 casos, 76 más en el último día. Hasta ahora, Tenerife ha venido acumulando la mayoría de estos casos, en torno a un 60% del total de Canarias. Hay que decir también
también que en Gran Canaria hay 2 mujeres embarazadas que están en el hospital con coronavirus, una grave y otra en planta. La Consejería de Sanidad recuerda que hay una línea de teléfono habilitada específicamente para atención sobre el coronavirus y que por lo tanto no hay que llamar al 112, que este teléfono debe estar libre para otras emergencias. Además, quienes estos días se hayan hecho el test para saber si tienen la enfermedad deben esperar a que Sanidad les llame para darles personalmente los resultados. No tienen que llamar a ningún teléfono. La Consejería también mantiene ese llamamiento para que donemos sangre. Gracias, Antonio. Y más de 20.000 personas han recibido la carta de desempleo temporal desde que comenzara esta crisis. Datos que conocíamos tras el Consejo Asesor del presidente de Canarias esta mañana. El Gobierno canario ha explicado que 4.000 empresas han presentado ERTEs, aunque dan por sentado que en los próximos días serán muchos más. Sindicatos y empresarios han pedido al Ejecutivo Regional que exija a Madrid flexibilidad con la regla de gasto. Eso permitiría emplear entre 600 y 800 millones de euros para mitigar las consecuencias de la pandemia. Mientras tanto, el Gobierno informa que hay en torno a 20.000 turistas extranjeros que confían se puedan repatriar a lo largo de esta semana. Estamos, sector privado y sector público, tratando de ir de la mano, buscando fórmulas de reactivación de la economía para que el día después, con un potente plan de inversión económica, pues podamos conseguir reactivar, recuperando no solo el empleo que se pierda o que se suspenda en la tramitación de estos ERTE durante lo que dure la crisis sanitaria, sino que podamos buscar fórmulas para recuperar niveles de empleo deseables para Canarias. Que se hagan los test inmediatamente a todo el personal del Servicio Canario de Salud para intentar paliar y verificar qué número de personal tenemos verdaderamente infectado. Que se pongan hospitales de campaña en los centros hospitalarios, por fuera de los centros hospitalarios, para hacer una criba y para hacer un triaje real y no haya una afectación mayor dentro de la población que va a los servicios de urgencia. En la reunión con los portavoces parlamentarios, los partidos políticos han trasladado al Gobierno de Canarias su preocupación ante este dato. 1 de cada 5 contagiados en Canarias pertenece al sector sanitario. Han reclamado que llegue lo antes posible material de protección para que los profesionales puedan desempeñar su labor con garantías. La llegada de los kits para detectar de forma rápida permitiría tener una radiografía de la pandemia en las islas. El presidente de Canarias ha anunciado que a partir de mañana empezará a llegar parte de ese material que ha enviado el Ministerio de Sanidad. A nivel regional nosotros le trasladamos nuestras demandas, las inquietudes que nos hacen llegar las personas que se ponen en contacto con nosotros. Nos garantizó que el Gobierno está tomando todas las medidas necesarias y con la premura que requieren estas situaciones. Son medidas que van a variar, es una situación dinámica, pero no garantizó que no va a quedar nadie atrás. Valoramos que se haya creado este comité específico sanitario dentro del Gobierno para tomar decisiones, pero lo que esperamos es que esas decisiones lleguen efectivamente a todo lo que es el conjunto de la sanidad. Ahí hemos puesto el acento, no solamente nosotros, sino otros portavoces parlamentarios. Esperemos que empiece a dar resultados. Le he mostrado nuestra máxima preocupación por la lentitud en adoptar medidas económicas y sociales y también en suministrar y en exigir el material sanitario que necesitamos. Se tenga en cuenta que tenemos que conseguir que toda la población en algún momento pueda estar sujeta a los análisis de si está contagiado o no como garantía de futuro. Por tanto, que tengamos certezas, que se comunique con claridad. El Gobierno de Canarias debe tener una mayor determinación ante el Gobierno del Estado para exigir las medidas necesarias, los equipamientos necesarios en cuanto a mascarilla, los EPIs, en definitiva, las gafas, lo básico para poder combatir esta pandemia, tanto nuestros enfermos como los propios profesionales del sistema sanitario. Que nos permitan gastar los fondos de desarrollo de Canarias, el FEDECAN, para atender las necesidades que se están produciendo y las que vienen a partir de este momento. Y simultáneamente revisar los presupuestos para hablar de la incentivación económica a las pequeñas y medianas empresas. Es una emergencia económica y por ello le hemos pedido que no olvide a los autónomos, a las pequeñas y medianas empresas y le hemos hecho llegar el documento de medidas que los autónomos de Canarias reclaman para hacer frente a esta situación.
En La Gomera continúan con un único caso activo por COVID-19. Este lunes se ha celebrado una nueva sesión extraordinaria de la FECAI, una reunión por videoconferencia presidida por Casimiro Curbelo y en la que también participó el presidente de Canarias, Ángel Víctor Torres. Los presidentes insulares han pedido más medios. Avanzan en redefinir el FEDECAN para que sus fondos se destinen a paliar esta situación. Se han solicitado más medios materiales para las islas destinados a la prevención y la atención sanitaria, como mascarillas, geles o respiradores para los centros sanitarios. Se transmitió además la urgencia de dotar a Canarias con los kits de detección rápida del virus. Permitir que los cabildos tengamos más recursos para atender a las familias y a los ciudadanos. El Gobierno accedió a que revisáramos el Fondo de Desarrollo para Canarias, de tal forma que determinadas acciones que estaban previstas a través del FEDECAN lo podamos llevar a cabo para invertir en las personas. El Comité Ejecutivo de la FECAM también ha mantenido una reunión virtual con el Gobierno de Canarias. Entre otras medidas, han hablado sobre la posibilidad de habilitar el superávit de los ayuntamientos y que puedan emplearlo en medidas para contener esta crisis. Durante el encuentro también se ha especificado algunas dudas surgidas en los 88 municipios de Canarias sobre el funcionamiento y la organización de los ayuntamientos tras la entrada en vigor del estado de alarma. FECAM y Gobierno coinciden en que las prioridades son el abastecimiento de medios y material sanitario y evitar la pérdida de empleo. En torno a 80.000 turistas que estaban de vacaciones en Canarias han podido volver a sus países de origen. Unas 10.000 personas deberán hacerlo en los 3 días que quedan para el cierre de los hoteles decretado por el Gobierno. La Consejería de Turismo ha pedido al Estado que permita mantener abiertos algunos establecimientos en las islas para poder dar respuesta a quienes no pueden volver a sus casas en ese margen. Vemos bastante difícil llegar al turista cero y por tanto por eso hemos pedido al Estado que se actúe a Canarias en una serie de circunstancias que se pueden dar después del jueves, tales como turistas que por circunstancias médicas no puedan volar a su país de origen o que no encuentren la conexión aérea específica, así como transportistas o tripulaciones de distintas aeronaves que deban de prestar servicios básicos esenciales. Y vamos con el resumen de casos que deja esta pandemia. En todo el mundo hay más de 341.000 casos. Casi 100.000 personas han recibido ya el alta, pero tristemente casi 15.000 han perdido la vida a causa de este virus. En China quedan menos de 6.000 personas ahora mismo infectadas. En Irán han superado ya los 21.000 casos. Francia y Alemania, a pesar de que han crecido mucho en cifra de contagiados, mantienen una mortalidad muy baja. Italia, por su parte, supera los 5.000 fallecidos y al otro lado del Atlántico, Estados Unidos tiene más de 35.000 casos de COVID-19 y ya es el tercer país con más contagiados. En España, la Comunidad de Madrid ha superado los 10.000 contagiados. 1 de cada 3 casos de coronavirus en España está en esa comunidad. Cataluña está cerca de los 6.000 casos. País Vasco, Castilla-La Mancha y Castilla y León superan los 2.000 positivos. Y en este gráfico vemos cuál ha sido la evolución de varios países a partir de los 100 contagiados. Hemos tomado como punto de referencia. En el caso de España, vemos que la curva empezó a crecer pasados los 10 días y que en Italia esa subida exponencial se registró poco antes de las 2 semanas. Alemania lleva una progresión más discreta, mientras que Estados Unidos, que ya ha superado a nuestro país en casos, ha tenido picos de crecimiento. El conjunto de España acumula 2.182 fallecidos, de ellos 462 en solo 24 horas. El Ministerio de Sanidad contabiliza ya más de 33.000 casos acumulados con coronavirus en todo el país, de los que más de 3.000, eso sí, ya se han curado. Una de las imágenes de las últimas horas es la de la UME sacando cadáveres de las residencias de mayores. Miguel Vega, Madrid, ¿qué más se sabe? ¿Qué ha pasado?
Sí, era esta misma tarde cuando el Ministerio de Defensa confirmaba que al entrar en varias residencias del país encontraba a mayores fallecidos. Lo hacía mientras desinfectaba algunas residencias. En algunas comunidades autónomas el problema se había encontrado en las residencias de mayores. Margarita Robles, la ministra de Defensa, ya ha confirmado esta tarde que se están abriendo diligencias y caerá el peso de la ley en aquellos casos en el que se haya incumplido la ley. El Ejército en algunas visitas ha podido ver a ancianos, a mayores absolutamente abandonados cuando no muertos en sus camas. En eso vamos a ser implacables, contundentes, y creo que es un mensaje muy importante para tenerlo en cuenta. A pesar de los más de 33.000 casos que ya registra nuestro país, supone un 14% más en las últimas 24 horas. Fernando Simón, el director del Centro Coordinador de Emergencias Sanitarias del Ministerio de Sanidad, ha confirmado que todo apunta que si todo continúa así, que lleguemos al pico de la curva de expansión de este virus durante esta semana. Eso sí, ha confirmado que no nos debemos relajar y tenemos que redoblar los esfuerzos para parar lo antes posible la curva de expansión del virus. Esto implica que lo que estamos viendo actualmente, estos incrementos suavizados, podrían estar reflejando una situación que sucedió desde el punto de vista de la transmisión, es decir, desde el punto de vista del inicio de síntomas, hace entre 7 y 10 días, y que por lo tanto la evolución real de la epidemia sea diferente a la que estamos viendo ahora. Quizás más hacia abajo, quizás más hacia arriba, hay que ser precavidos. También sabemos que el impacto de la enfermedad, de la transmisión, se refleja en la saturación o en la carga hospitalaria, en la carga asistencial, alrededor de 5 a 7 días después del inicio de los síntomas. El ministro de Sanidad ha adelantado que esta misma semana se recibirán 1 millón de test rápidos que se repartirán en todas las comunidades con el fin de agilizar las pruebas a pacientes sintomáticos. La prioridad del Ejecutivo es garantizar el funcionamiento de todas las unidades de cuidado intensivos y proteger a los mayores. Esta semana es clave que pongamos a disposición y que se movilice el máximo las unidades de cuidados intensivos. En este sentido, he estado teniendo reuniones bilaterales con las comunidades autónomas más afectadas para coordinar, apoyar y ayudar en el despliegue máximo de las unidades de cuidados intensivos. Que las residencias de personas mayores son una prioridad máxima en estos momentos para el Gobierno. Vamos a ejercer un máximo control en estos centros para mayores y en ese sentido hemos movilizado todos los medios que creemos imprescindibles para ayudar y controlar estos centros de mayores. Tras un encuentro por videoconferencia con los agentes sociales, la vicepresidenta de Asuntos Económicos reconoce una ralentización de la economía, pero asegura que todos los esfuerzos se centran en minimizar el número de despidos. Se trata de medidas muy restrictivas, las más restrictivas de nuestro entorno, que están ralentizando significativamente la actividad económica en España, como vemos claramente de los datos de consumo de energía, de uso de los medios de transporte, etcétera. Un acuerdo total de los agentes sociales sobre el hecho de que la prioridad tiene que ser la protección de la salud y la seguridad de los trabajadores, de todos los ciudadanos, pero en particular de los trabajadores que siguen yendo a su centro de trabajo. Pero que ello tiene que hacerse, esta protección, salvaguardando la actividad y el empleo. Con un aumento considerable del teletrabajo, otra de las prioridades del Gobierno central y sindicatos es garantizar la seguridad de todos los trabajadores que tengan que acudir a su centro de trabajo. Cada vez vemos menos gente en los aeropuertos, la reducción en los vuelos ha hecho efecto y la mayoría de los trayectos son para repatriar a extranjeros españoles que estaban fuera de sus hogares. El transporte de productos básicos sigue su curso y desde la Consejería de Agricultura garantizan que el suministro está garantizado. El tráfico aéreo ha quedado reducido en un 82%. El ministro de Transportes, José Luis Ábalos, ha anunciado una reordenación del funcionamiento de los aeropuertos. Esta drástica reducción de las operaciones da pie a que AENA, en los próximos días, ponga en marcha una reorganización de las instalaciones aeroportuarias para adaptarlas a las necesidades concretas de la operativa y conseguir una gestión más eficiente. El ministro de Agricultura, Pesca y Alimentación, Luis Planas, ha garantizado el abastecimiento durante el estado de alarma. No se ha producido incremento de precio de los productos, podría producirse si hubiera una carestía de los mismos, cosa que no se ha producido sin duda hasta el momento y al contrario,
existe un abastecimiento y una reposición de carácter suficientes. La NASA ha avanzado que el Ejecutivo va a pedir a la Unión Europea que las cuotas de pesca no consumidas este año puedan sumarse a las de 2021. Para hablar sobre el abastecimiento. La cifra de contagiados en Madrid es la máxima. En esta comunidad, según los últimos datos, 1.263 personas han perdido la vida. Las funerarias empiezan a tener problemas para enterrar a los difuntos. El Palacio del Hielo de esa comunidad de Madrid se va a utilizar como morgue en las próximas horas. La Comunidad de Madrid ha superado este lunes las 2.000 altas hospitalarias de pacientes que habían sido contagiados de coronavirus. Hasta el momento la cifra de muertes es de 1.021 y hay 9.702 contagiados. Mientras en la Feria de Madrid ya se ha iniciado la atención a pacientes en el mayor hospital de España, montado en menos de 24 horas. Estamos aquí para trabajar y para evitar todos juntos la propagación del virus. Ponerle ya las barreras necesarias y precisas para que esto sea un mal sueño y podamos volver rápidamente a la realidad. Este lunes se ha registrado un 81% menos de viajeros en el metro y el aeropuerto Adolfo Suárez está prácticamente vacío. En llegada se abren las puertas y aparecen españoles procedentes de Ecuador, entre ellos cooperantes sanitarios que llegan de trabajar en el exterior dispuestos a incorporarse en España. Ganas de trabajar sabiendo que queremos trabajar y que tenemos que trabajar, vamos. ¿Sois enfermeras? Somos enfermeras. El alcalde de Madrid, José Luis Martínez Almeida, ha anunciado que cerrará las funerarias municipales si no llega material de protección. En la calle, la Policía Municipal interpuso durante este domingo casi 700 multas por incumplir las restricciones de tránsito decretadas en el estado de alarma y arrestó a una persona por desobediencia grave. Los médicos y enfermeros del hospital de campaña instalado en IFEMA, en Madrid, han celebrado, como ven, la primera alta de uno de los pacientes contagiados de COVID-19. Este paciente es una de las 2.063 personas que se han curado solo en la Comunidad de Madrid. En el conjunto de España, 3.355 han vencido ya al coronavirus. Y un juez de Las Palmas ha dictado este lunes 2 condenas de prisión por violar el confinamiento. En ambos casos desobedecieron de forma reiterada la orden de permanecer en casa. Se trata de una mujer de 40 años que ha sido condenada a 4 meses de prisión y un joven de 25 al que se le imponen 2 meses y 20 días. Permanecían en la calle sin justificación alguna. Por eso la Policía Nacional y la Guardia Civil han detenido además a otras personas en Gran Canaria, más de 50 por incumplir las normas del estado de alarma. Al otro lado de Canarias residen miles de canarios que también se han visto afectados por este cambio de rutina, por esta crisis mundial. Hoy vamos a viajar a Islandia e Italia. Italia tiene una población de más de 60 millones de habitantes. Hasta el momento, los casos diagnosticados por el COVID-19 superan los 60.000. Han fallecido más de 5.400 personas y más de 7.000 han superado la enfermedad. Os hablo desde Bérgamo, que es ahora mismo el sitio más castigado por el virus en Italia. Es una ciudad de 120.000 habitantes y actualmente tenemos 4.645 positivos. Ha crecido solo hoy 340 casos. Este ha sido muy castigado, la verdad que está muriendo bastante gente aquí en Bérgamo y están apilando incluso los cadáveres en las iglesias porque no tienen sitio en los crematorios ni nada. En Islandia hay 560 casos, ha fallecido una persona y se han recuperado 30, todo ello en un país con una población de 350.000 habitantes. Islandia clausurará espacios públicos, a excepción de los colegios que seguirán abiertos, y también pondrá una nueva norma respectiva a reuniones sociales. Solo se podrán reunir 20 personas como máximo. Te sientes incomprendido por esta sociedad, sobre todo cuando vas al trabajo y ves que hay compañeros que no respetan la cuarentena, no salir demasiado al supermercado y, por supuesto, nada de vida social. Y esa es mi vida ahora mismo aquí. El confinamiento en los hogares es todo un reto para las familias que tienen hijos con autismo, discapacidad intelectual, epilepsia u otros tipos de trastorno que necesitan una rutina. Hoy les acercamos el testimonio de una de esas familias. ¿Todo se va a arreglar? Sí. Pronto abre España. Muy bien. Pues no tenemos ni un minuto de descanso y no somos profesionales, somos padres.
con lo cual pues trabajamos lo mejor posible con ellos y hacemos lo que podemos. ¿Qué estudiaste? Llevabas matemáticas. ¿Y luego? Inglés. ¿Y qué estudiaste? Esta familia tiene 2 hijos con autismo, discapacidad intelectual y epilepsia. Estos trastornos les obligan a mantener estables sus costumbres, por lo tanto necesitan salir a la calle, lo hacen cumpliendo todas las medidas de seguridad y sin interactuar con los demás, solo piden comprensión al resto de la población. Necesitamos que la gente sea flexible, sea empática y entienda cuál es la situación. Además, las medidas actuales están garantizando la flexibilidad de movimiento para las personas con discapacidad. Pero siempre lleven consigo el certificado de discapacidad, ¿vale? Para evitar tener que dar demasiadas explicaciones a las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado que nos lo puedan requerir en la calle en algún momento, ¿vale? No tienen capacidad para entretenerse solo. Y además, debido a la epilepsia, no pueden entretenerse todo el día con el ordenador o con las pantallas, ya que les puede dar más ataques epilépticos. Tendríamos que llamar al 112 y sobrecargar todavía más la atención sanitaria. Les recuerdan también la importancia del ejercicio físico para lograr un mejor descanso. Donar sangre es fundamental. Desde el Instituto Canario de Hemodonación solicitan a todo aquel que pueda hacerlo que se acerque a su centro de donación más cercano. Es además uno de los casos por los que sí se permite salir de casa. Por ello, además de los puntos fijos, mañana martes habrá también unidades de hemodonación en Puerto del Rosario, en Fuerteventura, en Gáldar, San Bartolomé de Tirajana y Santa Lucía, en Gran Canaria, y en Adeje y La Orotava, en Tenerife. En Lanzarote, personal de seguridad y emergencias ha recorrido las principales calles de Arrecife en agradecimiento al personal sanitario y también a la ciudadanía por su buen comportamiento. La marcha finalizó en el Hospital Dr. José Molina Orosa en homenaje a todos los profesionales de la sanidad de esta isla que estos días redoblan esfuerzos en la lucha contra el virus. Y en Fuerteventura, policía local, efectivos de seguridad y emergencias del Cabildo y Cruz Roja se han sumado a este gesto y han hecho sonar sus sirenas alrededor del Hospital General de Fuerteventura, en la capital majorera, para que tanto pacientes como personal sanitario sientan ese apoyo de toda la ciudadanía. Y el Grupo Canario Efecto Pasillo también se queda en casa para combatir la pandemia y así nos lo demuestran. Vean. Siempre tú. Sus 4 integrantes, cada uno desde su hogar, han grabado este vídeo de su canción Siempre eres tú. La banda defiende que aunque confinados, la música no debe parar y lanzan un mensaje de confianza. Juntos saldremos adelante. Que sientes lo mismo y ahogas tus ganas en un... Y en medio de este estado de alarma, la Policía Nacional actuaba esta mañana en el barrio de Arenales, en Las Palmas de Gran Canaria, por la presencia de una maleta sospechosa. Este es el momento en el que el Cuerpo Especial de Desactivación de Artefactos realizaba una detonación controlada. Finalmente comprobaron que la maleta contenía cables de ordenadores, una actuación necesaria porque España mantiene el nivel 3 de alerta por atentados terroristas. Y la estampa amable del día la encontramos en la lluvia que ha caído en varias islas y también la nieve que ha cubierto las cumbres. Aunque las carreteras han estado vacías por el estado de alarma, nuestros compañeros han podido subir hasta el Parque Nacional del Teide. La primera nevada del año se puede apreciar en zonas altas y en cotas que superan los 1.400 metros. Un temporal que nos ha dejado nieve y lluvia en este comienzo de la primavera. Y en Gran Canaria el aguanieve dejó la cumbre, así como ven, con una estampa totalmente invernal, también sin gente que la pueda disfrutar. Pues así lo acabamos de ver, ha nevado en nuestras islas en este primer lunes de la segunda semana de cuarentena. Es la nota diferente de unos días que empiezan a parecerse cada vez más unos a otros y que ahora les contamos cómo ha sido este.
Arrancamos la segunda semana de confinamiento mirando a esta puerta, la de Brandeburgo, simboliza la victoria de la paz sobre la guerra y desde ella nos dicen que Alemania empieza a frenar el contagio. No es lo que nos espera, 2.000 kilómetros al sur. Que llegan días complicados, una semana muy dura. Se entrecorta la voz de nuestra compañera, como se nos entrecorta el aliento al empezar a conocer las cifras que nos dejan estas calles vacías. En Canarias se han presentado 4.000 expedientes de regulación temporales de empleo que afectan a unos 20.000 trabajadores. Y para que se frenen los que pierden el trabajo, otros trabajan aún más. Por esta puerta del aeropuerto de Madrid aparecen muchos sanitarios como Rebeca, una isleña que se fue a donde nadie quiere ir. Es más grave de lo que creo que todos nosotros esperábamos, la verdad que, bueno, un poco asustada. Aquí estamos con la iniciativa de mascarillas solidarias. Solidaridad para frenar ese miedo. ¿Y quién hace mascarillas en sus talleres o protectores para la cara para los que nos protegen estos días? No sé, en Lima, en el barrio Miraflores, no se ve a nadie en la calle. No se va nadie en Lima, pero sí un estigma que persigue a estos canarios. Y nadie nos quiere porque somos españoles. Ellos quieren irse de Perú y Daniel, otro canario, se queda en su casa, en la ciudad más castigada del país. Más castigado. Día 14, la verdad que se está haciendo un poco duro estar tanto tiempo en casa. ¿Todo se va a arreglar? Sí. Es la esperanza para todos y para ellos, con sus dificultades del día a día y además encerrados y observados si salen. Necesitamos que la gente sea flexible, sea empática. Triste tener que pedir empatía con los más débiles. No olvidemos que unidos llegaremos más lejos, llegaremos a ver otras nevadas como las que cayeron en nuestras cumbres hoy. No olvidemos que para ver el arco iris hay que aguantar la lluvia. Hasta aquí este informativo especial. Seguiremos ofreciéndoles la información actualizada. Además, saben que pueden seguir informados en nuestra página web y en nuestras redes sociales. Y mañana a las 8 de la mañana vuelve Buenos Días Canarias. Pasen muy buena noche. Ya saben, toca quedarse en casa, pero a pesar de estos tiempos tan complejos, tan extraños, sean felices.